De todo lo que tiene vida y pensamiento, nosotras, las mujeres, somos el ser más desgraciado. Empezamos por tener que comprar un esposo con gran derroche de riquezas y tomar un amo de nuestro cuerpo, siendo esto último el peor de los males. Y la prueba decisiva reside en tomar a uno malo o a uno bueno. A las mujeres no les da buena fama la separación del marido y tampoco les es posible repudiarlo. Y cuando una se encuentra en medio de costumbres y leyes nuevas, hay que ser adivina, aunque no lo haya aprendido en casa, para saber cuál es el mejor modo de comportarse con su compañero de lecho. Y si nuestro esfuerzo se ve coronado por el éxito y nuestros esposos conviven con nosotras sin aplicarnos el yugo por la fuerza, nuestra vida es envidiable. Pero si no, mejor es morir. Un hombre, cuando le resulta molesto vivir con los suyos, sale fuera de casa y calma el disgusto de su corazón yendo a ver a algún amigo o compañero de edad. Nosotras, en cambio, tenemos necesariamente que mirar a un solo ser. Dicen que vivimos en la cama, en la casa, una vida exenta de peligros, mientras ellos luchan con la lanza. Necios, preferiría 3 veces estar en pie firme con un escudo que dar a luz una sola vez. Doncs aquí estem, obrim una pàgina nova a Mediopan i un llibre amb Fuensanta López. Buenos días, bon dia, Fuensanta. Bon dia, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estem? Bien. Bé. Bien. Es tremendo, ¿no? A veces elijo temas que yo digo, pero ¿dónde voy? Que no puedo abarcar. En este caso hoy traemos, ¿no?, un poquito la mitología en la literatura. Y he comenzado con este monólogo de Medea, de Eurípides. Sí. Que me parece, lo estaba leyendo y me parecía escrito ayer. És que la literatura no passa mai de moda, no? Bueno, o demostra que no hem canviat res. También, ¿no? Hoy traemos por aquí un mito que es el de Sísifo, ¿no? Que está condenado continuamente a subir la piedra una y otra vez a la montaña y la piedra vuelve a bajar y él tiene que volver a subirla, y de alguna forma tiene que ver, ¿no?, con esto que dices tú de repetir, ¿no?, de las estructuras circulares de la vida y del hombre, ¿no?, que siempre recae en las mismas cosas o en los mismos fallos. Pero es verdad que justo cuando lo estaba leyendo ahora estaba diciendo, wow, qué actual suena y qué moderno, porque hablamos de Eurípides, hablamos de Grecia, hablamos de hace miles de años y bueno, sí que es verdad que, bueno, hablaremos de diferentes mitos. He comenzado con esta Medea porque es un texto que forma parte un poco de mi vida, porque yo estudié arte dramático y hoy formando, ¿no?, este programa de hoy, he pensado, wow, voy a empezar con este texto de Medea, recordando un poco, porque hice la prueba de la selección para entrar a la escuela. És que és una de les obres que et fan llegir... La hice en el instituto. En el instituto del teatre. Correcto. Bueno, yo en mi caso en el instituto yo estuve... A mi en el meu cas és un dels llibres que em van fer llegir perquè primer havies de passar les proves teòriques i durant un estiu pues, un dels llibres que ens van fer llegir era la Medea. Pues... I després, clar, pues, mira, vaig ser un 8,5. Vaig poder passar, mira. Bueno. Però és obligatori, l'Institut del Teatre és obligatori, s'ha de passar per aquí, Bueno, genial el viaje entonces, sí. ¿No? Bueno, qué maravilla, ¿no? Hay a través de los mitos que nos ayudan a entender al mundo, nos hablan de los dioses, de los héroes, de los orígenes de un pueblo, ¿no? Y los mitos expresan de una manera simbólica un concepto religioso, o bien filosófico, o bien social. Y en general, pues esto, ¿no?, nos ayuda a entender el mundo y la presencia del hombre en él. Y donde hay una gran presencia del mundo de los dioses. No sé si ahora te viene a la cabeza algún mito. Ara m'has pillat, sí. Bueno, yo os contaré. Tu conta'm i a mi m'obriràs la ment a mesura que me vagis dient mites. Bueno, decir que este texto pertenecía a Eurípides, pero sí que es verdad que hay varias versiones a lo largo de la historia de la literatura sobre el mito de Medea y sobre todos los mitos, y al final lo que hacen los autores es recogerlo en la época en la que viven y utilizan el mito para contar
según qué otra historia, muchas veces contemporánea, actual o més terrenal, o coetánea. Bueno, pero pero al final la historia es la que es, solo que igual inventan diferentes finales o lo ponen al servicio d'una història actual. Ara veremos algunos ejemplos. Jo també començaria, abans de parlar, també de definir què és per tu un mite o una mitologia. El mito es un relato fabuloso, tradicional, lo que he comentado antes, sobre como dioses, San Jordi, sobre los héroes, correcto, el San Jordi y el dragón, perfectamente, un mito, claro que sí, religioso, en este caso, que viene de la religión, y es esto que explica un poco de una manera simbólica, siempre, pues esto, una idea religiosa, filosófica o social. Vale, molt bé. Y desde los orígenes más remotos, como decía antes, el mito ha encontrado en la literatura un vehículo maravilloso para ser expresado, y muchos escritores han encontrado la evocación, la recreación, la inspiración o la reinterpretación de los mitos clásicos, han encontrado un buen filón, lo que te decía, para construir una historia propia, ¿no? Y bueno, en general el papel de los dioses es siempre como los que entregan el conocimiento, ¿no? Ellos son los que entregan a la humanidad el conocimiento sobre el mundo. Molt bé. Y bueno, te decía que esta Medea, voy a contar un poquito para quien no lo conozca, que bueno, siempre es curioso, ¿no? Las mujeres poderosas en la historia siempre hemos sido brujas o hechiceras o malvadas, ¿no? Siempre se nos relacionan con el mal. En este caso, Medea pues es una hechicera que se casa con Jasón, le ayuda a conseguir todos sus éxitos, ¿no? A través de estos conjuros y a través de esta magia. Y Jasón le es infiel. Ella es desterrada y por venganza decide matar a sus 2 hijos. Tremendo, ¿no? Pero también hay otras versiones, ¿no? que narran del mito, que dicen que son los corintios los que mataron a los hijos de Medea, ¿no? Como castigo por un hechizo que ella había realizado sobre el pueblo de Corintio. ¿Sabes qué? Però al final ho paguen els fills, que no tenen la culpa de res. Sí, bueno, también pensaba qué actual es el tema hoy en día, ¿no? Como padres o madres matan, asesinan a sus hijos per fer mal a la seva parella. Por venganza. Sí. Pero al final la lectura un poco sería cómo nos dejamos llevar por las pasiones, ¿no? Dice Medea, yo comprendo qué crimen tan grande voy a osar, pero en mis decisiones impera la pasión, que es la mayor culpable de los males humanos. Bueno, como a veces somos seres pasionales y es difícil controlar estas pasiones y nos llevan a destinos trágicos. Cuando estaba leyendo diferentes mitos, al final son como telenovelas. Sí, no? Perquè tot és molt culebrunesc, ¿no? Una cantidad de personajes, de dioses, de historias, de infidelidades, Incesto. De muertes, incestos, hijos que no se pueden enterrar, hermanos que no se pueden enterrar, hijos que se casan con madres. En fin. Bueno, és l'origen del culebron, suposo que sí, no? Son historias muy, muy complejas. I són històries que si s'escrivien és perquè enganxava el lector. Sí, claro. ¿No? Claro. Tot aquest tipus de... Bueno, utilizábamos estos... al principio eran de transmisión oral. Luego los autores, los escritores consiguieron rescatarlos, escribirlos para que pasaran a la historia. Pero en principio era la transmisión oral. Y al final era... para entender el mundo, ¿no? Al final necesitamos entender el mundo, dar un significado y bueno, se le daba esta importancia a la deidad, ¿no? Bueno, vamos a la metamorfosis de Ovidio. Quizá Ovidio es el que recoge más cantidad de mitos. En este libro de la metamorfosis se compone de, si no me equivoco, 15 libros y aquí está todos, bueno, el mito de Eurídice, el de Orfeo, que baja a los infiernos, también tiene el de Medea, el de Aracne, bueno, Perseo, el de Narciso. Narciso sí te Narciso ahora no me suena. Y Eco, ¿no? Sí, no, pues ahora te cuento un poquito. Pues bueno, destacar, ¿no? A Ovidio como uno de los grandes recolectores, ¿no? de los mitos griegos y latinos. Y bueno, Narciso
es el fruto de la unión entre, voy a ver si digo bien los nombres porque son bastante complejos, Lidíope y el Cefiso, ¿no? El mismo adivino vaticinó que Narciso moriría solo si se llegaba a conocer. Era muy bello y muchos le amaron, ¿no? Pero él era altivo y soberbio. Se cuenta que la ninfa Eco se enamora de él, pero él la repudia y la humilla. Un día Narciso ve su reflejo en un lago y se enamora de sí mismo, ¿no? Porque él al principio piensa que es otra persona y al final acaba convertido en flor. Aquí vemos lo que significa es el una ego. Metáfora, el ¿no? ego. Es el ego. Es el ego. Es el mal que nos puede hacer el ego. Pero siempre es el castigo siempre viene de los dioses. No son los humanos. Imponen castigos, però al final la resolució sempre... Jo porto una similitud amb els temps d'ara. O sigui, l'aigua és l'Instagram, nosaltres som l'ego i els déus són els followers, la societat que va dient o no te va dient. Bueno, buen parangón. Sí, no, és que és tal com és. El espejo de... És el nostre espill i al final estem jutjats sempre, ens convertiran en flor o no la societat o la moda que et digui si agrada o no agrada el que ets. Supongo que va por aquí la cosa. Sí, bueno, tiene que ver, nos vemos reflejados en esta pantalla, nos gustamos, ¿no? En el caso de los narcisos, sí, ¿no? Y de ahí viene, ¿no? La expresión, es un narcisista, ¿no? Viene de este... Ay, mira, no ¿No? No. Vale. Pues mira... Pues ves, pero ves que actuales siguen siendo hoy, totalmente, en el siglo XXI, actual, sí. Todos y cada uno. Hay infinidad de mitos, pero bueno, yo he traído algunos. Luego está el mito de Aracne, que también lo recoge Ovidio en la Metamorfosis. Aracne es una doncella que dice que cose mejor que nadie, ¿no? E incluso reta a la diosa Palas Atenea. Esta primero se disfraza de vieja e intenta convencerla de que es una locura, ¿no? Pero Aracne sigue igual, defendiendo, ¿no? Que es la que mejor cose. Y bueno, comienza a tejer. La diosa aborda a los dioses del Olimpo y en cada esquina un mortal es castigado. Bueno, Aracne se centra en el mito de Europa también, o sea, viene de otro mito que luego lo comentamos si quieres, y hay un empate entre el brillo divino de Atenea, cómo cose Atenea y cómo cose Aracne. Y claro, como castigo al final, porque no se... ¿Sabes? Aquí siempre en los mitos hay como una dualidad de poder, el poder superior y el poder humano, y siempre tiene que estar por encima el poder superior. En este caso era de los dioses y hoy sería a lo mejor el de los poderosos, el de las grandes industrias, el de los grandes magnates i los polítics, no? Quizá, no lo sé. Bueno, sí, però... o els polítics no deixen de ser els governants, els reis d'aquella època, que estan sublimats sempre pels déus, que són les grandes industrias y los... Por ejemplo. Hoy estoy muy metafórico. Sí, no, me gusta. Bueno, es lo que tienen los mitos, ¿no? Que al final nos abren un montón de puertas y nos ayudan a entendernos. Esto me gusta. Y al final siempre tienen una misión, una visión de la vida, ¿no? Nos dejan claro. Y bueno, pues Aracne es convertida en araña. Aracne, ¿no? Bueno, tiene que ver con el propio nombre, ¿no? Bueno, luego hablamos de las musas, que también tienen su origen en la mitología. Las musas, la inspiración. Sí, dice que las musas fueron engendradas también por el dios Zeus y por, a ver si lo digo bien, Mnemosine, ¿vale? Y Zeus, ¿vale? Ella era la hija de Gea, la diosa de la tierra, y de Urano, y es la personificación de la memoria y la señora de las colinas de Leuter. Durante 9 noches seguidas, Zeus sube al lecho sagrado de ella para unirse. Y de estas 9 noches se engendraron 9 musas, que son las protectoras e inspiradoras de las artes. ¿Vale? Te nombro un poquito quiénes son las musas. Tenemos a Clio, que es la musa de la historia o la de epopeya. Euterpe es la de la música. Talía es la comedia, o sea, la diosa de la comedia y la poesía bucólica. Tenemos a Melpómene, que es la diosa de la tragedia. A Terpsícore, de la danza y la poesía coral. A Erato, poesía lírica y amatoria. Polimnia, de los cantos sagrados y la poesía sacra.
o sea, de los himnos, Urania, de la astronomía y la ciencia, y Calíope, de la belleza, la poesía y la épica. Bueno. Molt bé. La llista de ninfes. La lista de las musas. De las musas, perdona, son de las musas. Las grandes musas, sí. Bueno, luego van cambiando de nombre a lo largo de la historia, ¿vale? Pero bueno, al final las musas son las protectoras de las artes, ¿no? Y a ellas se asocia siempre la inspiración, la creatividad, la belleza y bueno, todo. ¿Quién no habla en la literatura de las musas en algún momento, ¿no? He encontrado diferentes fragmentos, poesías, ¿no? donde se habla de la musa. Muchos hablan de que las musas no tienen origen en la deidad ni en los mitos, sino que no hay mayor musa, ¿no? que una mujer, ¿no? Y las de carne y hueso, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, voy a contarte otro mito, el de Edipo. El de Edipo. Sí, algo te suena, ¿no? Sí. Pues bueno, la referencia más antigua del mito de Edipo se encuentra en la Odisea, ¿vale? En un capítulo de la evocación de los muertos. Y bueno, es el héroe de Tebas, ¿no? Que se nos ha transmitido a través de la tradición griega, en especial en la obra de Sófocles, el Edipo el Edipo rey, ¿vale? Y bueno, habla el oráculo de Delfos. Todo esto sí te suena, ¿verdad? Porque todo eso sí. Está el oráculo de Delfos y dice que Edipo matará a su padre y se casará con su madre. Porque te decía de la cosa de telenovela. Totalmente. Y al final el padre hace todo lo posible por evitarlo, pero se cumple y al final es casa amb la mare. El oráculo de Delfos y finalmente, tras un largo periplo, se casa con su madre, sí. Edipo conoce siempre tienen como una especie de destino trágico y al final es como en la tragedia en el castigo está la enseñanza, ¿no? Bueno, un poco oscuro, porque yo soy partidaria de que no siempre se debe aprender de lo malo y a veces no aprendemos de los actos buenos de la vida, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí siempre se castiga lo malo y todo se considera, pues eso, traiciones y destinos trágicos. Prometeo. El otro día hablamos de Prometeo, cuando hablábamos de Mary Shelley, del el joven Frankenstein, y es que está basado en el mito de Prometeo. Y lo que hace Prometeo es retar una vez más a los dioses, les roba el fuego, se lo pone a los seres humanos y hace una competencia con ellos. Y al final, pues los dioses se cabrean, le mandan a le mandan la caja de Pandora. ¿Vale? Y esta caja de Pandora, cuando la abre, pues salen un montón de males hacia la humanidad. Puc fer un incís cinematogràfic? Sí, tant. Perquè hi ha una pel·lícula que no es va entendre molt, que és de Ridley Scott, que era la preqüela de Alien, que es deia Prometeu. Ah, bueno, pues també... I és que, a més, i a més està fet amb tot el cap de per què s'ha de dir així, perquè la pel·lícula, molta gent no la va entendre, diu, és una pel·lícula d'Alien, sortiran aliens, etc. No, explica l'origen de l'Alien, però és el que tu dius, és la búsqueda de l'origen de la vida. I quan van en aquest planeta, la nau Prometeu, troben que n'hi ha com uns déus molt grans, hi ha unes estàtues molt grans, que han creat una cosa i així, si obrim això, sabrem l'origen i ho sabrem tot, etc. I quan obrim la capsa, doncs pareix que surt un munt de virus que fa que s'infectin i a partir d'aquí surt el famós bicho conegut que és Alien. És una reinterpretació cinematogràfica del mito de Prometeo, correcto. I es diu així la pel·lícula, Prometeus, perquè és la nau que va... ¿Qué pasa cuando sobrepasamos los límites? ¿Qué sucede, no? O que volem ser allò que no som, que volem agafar el paper o aprendre allò que no has de fer. Y dominar, que al final és la vida. Algo que se escapa, ¿no? de nosotros. Pues tracta d'això. Y llega la catástrofe. Pues bueno, esta caja de aliens podria ser esta caja de... És que molta gent la va malinterpretar, diu, perquè no hi ha ni acció ni res a la pel·lícula. I Ridley Scott va dir, pues, és que sou uns analfabets. És el que va dir a la gent que no va voler mirar la pel·lícula o que la va criticar molt. I al final, pues, tot ve d'aquí. I s'entén més si coneixes el mite per entendre la pel·lícula. Pues aquí está, porque pues gracias a la literatura leamos mitología que nos ayudará a entender el mundo y a entendernos mejor. Bueno, Antígona, también la obra de Sófocles que narra la historia de Antígona, que es la hija de Edipo,
precisamente, ¿vale? La historia comienza tras la batalla en la que 2 hermanos de Antígona se matan y el dios, o sea, perdón, el rey Creonte le dice que uno de ellos no puede ser enterrado, ¿vale? Porque ha sido un traidor de Tebas, y Antígona se empeña en dar sepulcro a su hermano, por supuesto, y decide al final enterrarlo, cumpliendo así, ¿no?, un poco la ley de los dioses. Es decir, yo no puedo permitir que mi hermano no sea enterrado. Y hace caso omiso a las leyes reales, es decir, cumple la voluntad de los dioses de enterrar a su hermano, pero está desobediendo las leyes del rey. Y aquí se produce una vez más un conflicto y un choque, ¿no?, entre poderes. ¿Vale? Y ella dice: no comparto el odio, sino el amor, afirma Antígona, y le contesta el rey Creonte: desciende bajo tierra y ámalos, si es necesario. Nunca, mientras yo viva, una mujer prevalecerá. Tan actual también, ¿no? El tema de pues las mujeres siempre apartadas, y las mujeres que no pueden tomar decisiones, y las mujeres que son relegadas del poder, ¿no? Pero ella se rebela. És una de les grandes mujeres. La lluita eterna de la dona, no? El rebel·lar-se sempre sobre la situació. Correcto. Per poder sortiran perdent en la literatura. Bueno, últimament ja cada vegada surtin Esto supone al final finales trágicos, ¿no? Porque ella es condenada a muerte y al final se suicida. Pero ella consigue cumplir su voluntad y entierra al hermano, a pesar de la imposición. Pero también la historia cuenta el conflicto que hay entre los diferentes poderes. ¿Vale? Sí, podría ser el poder político, poder de la Iglesia. Vale, ya queda poquito tiempo. Bueno, decir, porque hablo siempre de los mitos, ya hemos hablado de Ovidio, hemos hablado de Sófocles, pero también hay una Antígona versión teatral de Jean Anouilh, tenemos otra de Bertolt Brecht y tenemos una Antígona de Salvador Espriu. Que esta es, como te decía, por ejemplo, cómo el autor traslada la historia y la utiliza en el momento en el que vive para contar algo actual, y Espriu lo que hace es trasladar la historia de Antígona a la Guerra Civil Española y a la posguerra. Utiliza esta Antígona, pero la contextualiza en la Guerra Civil. Bueno, podríamos hablar del mito de Sísifo también, que es este que comentaba al principio, que está condenado a subir una y otra vez una piedra, ¿no? Y que al final Baudelaire, por ejemplo, lo trata como un héroe, pero sin embargo Albert Camus, en su ensayo filosófico sobre el mito de Sísifo, interpreta la experiencia del personaje como una metáfora de la condición humana, que está determinada por el absurdo, ¿no? En esta obra el autor cuestiona el sentido de la vida y el tema del suicidio también. Bueno, pues como... Bueno, gràcies a la mitologia se poden reflexionar sobre molts temes que, com has dit al principi, no són temes d'abans, sinó són temes d'ara mateix, el present, temes que no han passat mai de moda y que están allí gracias a... temas universales, temas universales que afectan y que formarán parte siempre del ser humano. Y bueno, solo terminar con un poema de Baudelaire que pertenece a la obra Las flores del mal, que en referencia a este mito de Sísifo. Son 4 versitos, terminamos. Perfecto. Decir que de fondo, Jordi, siempre suena música clásica, y en esta ocasión suena Wagner con El ocaso de los dioses. Para levantar un peso tan abrumador, Sísifo, sería menester tu coraje. Por más que se ponga amor en la obra, el arte es largo y el tiempo es corto. Fuensanta López, moltes gràcies. Gracias a ti, Jordi. Fins la setmana que ve. Un placer siempre estar aquí con Medio Pan y un libro en Amposta Radio.